quita, quítame dolor y pena, debajo de tu rebozo, me pasó la noche buena. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Bueno, Laura, estamos en el piso 44 y las vistas son espectaculares. Se puede apreciar bastante bien lo gigantesca de la ciudad. Y desde aquí se ve también ese contraste del que hablábamos, del México más antiguo, que se extiende horizontal, y el México moderno. Vemos ya grandes rascacielos, vemos helipuertos. Sí, uy, aquí hay muchos helipuertos, es muy común. Casi todos los edificios que ves por allá, todos tienen helipuertos. Entonces, de repente estás tomándote un café y te pasa un helicóptero, además, altura baja. ¿Cómo es vivir en una ciudad tan grande para ti? No es más allá, es acostumbrarte solo el tener en la cabeza, que no es como en Zaragoza, que agarras el tranvía y llegas en 10 minutos a cualquier lado. Aquí mínimo una hora. Yo aquí me he llegado a hacer un Madrid-Zaragoza en el tráfico. 3 horas de atasco. Sí.